En este video voy a hacer un breve resumen de lo que charlamos hoy en nuestro encuentro 14 de abril respecto del trabajo práctico 2 de la primera parte de conjuntos numéricos. En este trabajo práctico se tocan los siguientes temas: conjuntos numéricos, máximos, mínimos, cotas superiores e inferiores, supremo e ínfimo de cualquier conjunto numérico, después conjuntos acotados y no acotados y como consecuencia funciones acotadas y no acotadas. Luego algo de intervalos que no voy a repasar en esta instancia porque ya lo hemos visto antes cuando vimos conjuntos y sus operaciones. Después vamos a trabajar un poquito con desigualdades, ya sean comparadas con cero o no. En este momento, en este video voy a hablar solamente de una desigualdad comparada con cero. Después en los videos de las clases hay desigualdades que no están comparadas con cero. Y la última parte de este trabajo práctico se trabaja con valor absoluto de un número real, su interpretación en términos de distancia y desigualdades con valor absoluto, que lo vamos a dejar para el encuentro de mañana. Respecto de los máximos y mínimos de los conjuntos numéricos, tenemos que decir que el máximo es el elemento más grande del conjunto y el mínimo es el elemento más chico del conjunto, si es que estos existen. Si el conjunto es finito, como los conjuntos son finitos, los elementos se pueden contar y ordenar, y hay uno más grande y uno más chico. El más grande es el máximo y el más chico es el mínimo. Es decir, que no hay ninguna duda con los conjuntos finitos cuál es el máximo y el mínimo. Por ejemplo, en ese ejemplo que puse ahí, el máximo es 5 y el mínimo es -1. Cuando los conjuntos son infinitos, algunos tienen máximo y mínimo y otros no. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales tiene mínimo, que es el 1, y no tiene máximo. El conjunto de los números enteros no tiene ni mínimo ni máximo. Y hay otros conjuntos, como por ejemplo este intervalo, el intervalo 2, 5, no tiene ni mínimo ni máximo. ¿Cómo sabemos que no tiene mínimo ni máximo? Supongamos que nosotros fijamos un punto, vamos a pensar en el máximo, un punto que está muy cerquita del 5, un 4 con un montón de 9 atrás. ¿Cuántos 9? Bueno, yo acá puse 6, pero podrían ser 1000 9. ¿Cómo sabemos que ese no es el máximo? Porque uno puede encontrar siempre otro número que está entre ese que fijamos y el 5. Y este proceso, este razonamiento se puede seguir hasta el infinito. Uno puede seguir agregando 9 atrás del 4 y siempre va a haber algo entre el 4 con todos esos 9 atrás y el 5. Entonces, este conjunto no tiene un máximo porque para cualquier número que nosotros fijemos, hay siempre algo entre ese número y el 5, porque el 5 no está en este conjunto. En cambio, bueno, con el mínimo el mismo razonamiento, ¿no? En cambio, el conjunto, el intervalo cerrado 2, 5 sí tiene máximo y mínimo, porque 2 y 5 están dentro del conjunto y son respectivamente el elemento más chico y el más grande del conjunto. De hecho, la definición de el intervalo abierto 2, 5 son todos los x mayores que 2, estrictamente mayores que 2 y estrictamente menores que 5. En cambio, en la definición del intervalo cerrado 2, 5 son los elementos que son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5, o sea que 2 y 5 están dentro del conjunto. Respecto de las cotas superiores e inferiores, decimos que un número es una cota superior si deja por debajo de ese número todos los elementos del conjunto. Y es una cota inferior si deja por arriba de ese elemento todos los elementos del conjunto. Cuando los conjuntos son finitos, como hay uno más grande y uno más chico, uno podría encerrar todos los elementos del conjunto entre el mínimo y el máximo. Es decir, que las cotas superiores e inferiores funcionan como encerronas para los números del conjunto. Uno puede decir los elementos del conjunto están entre este número y este número. Por ejemplo, seguimos con el conjunto 2, 5. El conjunto 2, 5 está formado por los elementos, por los números reales que están en ese segmento, de 2 a 5 sin incluir al 2 y sin incluir al 5. Uno podría decir que los elementos de ese conjunto son más grandes que 0, más grandes que -1, más grandes que -100. Esos números, 0, -1, -100, -1000, inclusive 2, son cotas inferiores para este conjunto. Y por el otro lado, 6, 10, 1500, lo que sea, inclusive hasta 5, 5,0001 y el mismo 5 son cotas superiores para este conjunto.
Cuando los conjuntos son infinitos, hay conjuntos que tienen cotas superiores y conjuntos que no las tienen. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, como tiene mínimo, tiene cotas inferiores, pero no tiene cotas superiores. Y el conjunto de los números enteros no tiene ni cotas superiores ni inferiores. Este intervalo menos infinito 3 tiene cotas superiores, pero no inferiores, y el 4, me equivoqué ahí, es más infinito, no, tiene inferiores, pero no superiores. Cuando definimos un conjunto acotado, es un conjunto acotado si tiene simultáneamente cotas superiores e inferiores. Es decir, que para que un conjunto sea acotado tiene que tener simultáneamente cotas inferiores y cotas superiores. Este y, en el que acabo de hacer énfasis, es una conjunción lógica. Entonces, para que eso sea falso, puede ser que falle la primera condición, es decir, no tener cotas inferiores, falle la segunda, es decir, no tener cotas superiores, o fallen ambas. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros no tiene ni superiores ni inferiores. Los dos intervalos que están escritos abajo tienen una pero no la otra. En estos casos, en los dos intervalos que están ahí, menos infinito 3 y 4 más infinito, los conjuntos se dicen acotados superiormente o inferiormente según la cota que tenga. Bueno, después tenemos el concepto de supremo e ínfimo. El supremo es la menor de las cotas superiores que uno puede elegir y el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores que uno puede elegir. Si estamos con los conjuntos finitos son aburridos porque tienen todo. Como tienen un máximo y tienen un mínimo, esos mismos funcionan como supremo e ínfimo. Después les dejo la inquietud de pensar un conjunto finito y buscarle todo, máximo, mínimo, cotas superiores, cotas inferiores, y ver que efectivamente el supremo y el ínfimo coinciden con el máximo y el mínimo. Cosa que ocurre con cualquier conjunto cerrado. Ahora, si por ejemplo supongamos que tenemos el conjunto 2, 5. Habíamos visto que cotas son cualquier par de números, inferior y superior, que encierran los elementos del conjunto. O sea, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los elementos de este intervalo, de este conjunto, que es el intervalo 2, 5, están encerrados entre esos dos puntos celestes. ¿Hasta dónde podemos empujar esos puntos celestes para mantener encerrados los elementos del conjunto sin que nos sobren cosas? Hasta 2 por la izquierda y 5 por la derecha. Esos son, respectivamente, el ínfimo y el supremo. Lo que es importante decir es que si un conjunto tiene cotas superiores y cotas inferiores, tiene supremo e ínfimo. Si hay cotas, hay supremo e ínfimo. Entonces, es posible que un conjunto no tenga máximo, pero sí tenga cotas superiores y por lo tanto tenga supremo. Es posible que un conjunto tenga mínimo, no tenga mínimo, pero sí tenga cotas inferiores y por lo tanto tenga ínfimo. Con respecto a las funciones acotadas y no acotadas, lo único que tengo para destacar acá es que una función se dice acotada si es acotado su conjunto imagen. En este dibujo, por ejemplo, el conjunto imagen está formado por el segmento que va desde, bueno, no sé, no tiene números ahí, pero bueno, el segmentito ese que recorre las imágenes. Los dos puntos rojos son cotas, respectivamente superior e inferior, para el conjunto de imágenes. Entonces, este conjunto de imágenes es un conjunto acotado. Cuando la función tiene máximos y mínimos, como en este caso, el conjunto de imágenes es un conjunto cerrado y el máximo y el mínimo funcionan como respectivamente supremo e ínfimo. La forma en que uno reconoce una función acotada en su gráfico es porque el gráfico, el dibujo de la función, se puede encerrar entre dos rectas horizontales. En este otro ejemplo, la función no toma los valores de las cotas superior e inferior, en ningún caso, porque se aproxima infinitamente a una recta horizontal, pero no la toca aparentemente. Entonces, en este caso, el conjunto acotado es un conjunto abierto, pero tiene cotas superiores e inferiores, y la función se puede encerrar entre dos rectas horizontales que dejan toda la función encerradita ahí adentro. La segunda pregunta sobre la que trabajamos hoy fue sobre las desigualdades. Vamos a trabajar en el práctico con desigualdades comparadas con cero o no comparadas con cero.
La recomendación es que siempre que se puede, las que no están comparadas con cero se lleven a una comparación con cero haciendo un mínimo manejito algebraico. Hay tres formas de resolver las desigualdades. La primera es algebraica, que es la que yo desalenté en los videos que grabé, porque no es que esté mal, ¿no? Por supuesto que está muy bien hacer la resolución algebraica, pero la resolución algebraica necesita ser precisa y rigurosa. Es decir, que hay que analizar todos los casos posibles, no importa cuántos sean, hay que hacerlos todos. Hay otra forma, que es la que llamé más o menos algebraica, que consiste en transformar el polinomio o la función que estén involucradas en la desigualdad en productos o cocientes, ¿no? Y después analizar los signos de los factores. Y la tercera forma, que es la que llamé casi nada algebraica, que es, si se puede, graficar la función, en este caso es una función polinómica, por eso puse acá función polinómica, y estudiar el signo de las imágenes. Me estaba refiriendo a este caso, que es el ejercicio, el inciso J, creería, o L, del ejercicio 1 del trabajo práctico 2. ¿Cómo hacemos para saber el conjunto de los números reales que verifican que menos x al cuadrado más 3x es menor que 0? Si hacemos la forma más o menos algebraica, lo que tenemos que ver es que para que un producto sea más chico que 0, podemos tener dos casos. El primer factor, o sea, tenemos que transformar eso en un producto de factores, y el primer factor va a ser positivo y el segundo negativo, o el primero negativo y el segundo positivo. Las otras dos combinaciones de factores, que serían negativo y negativo o positivo y positivo, dan un resultado positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos esta expresión como x por menos x más 3, sacando factor común x o aplicando la regla de Bhaskara o como les guste. Entonces podemos dibujar el signo del primer factor en la recta y sabemos que x cambia de signo en 0. Va desde menos infinito hasta 0, negativo, en 0 es 0 y después de 0 es positivo. El segundo factor, menos x más 3, tiene un valor positivo hasta el 3, desde menos infinito hasta 3, y negativo después del 3, y 0 en 3. Entonces, ¿cómo es el producto de estos dos factores en cuanto a su signo? Porque lo que uno mira cuando está mirando una comparación con 0 es precisamente el signo. Entonces, ¿cómo va a ser el signo de esto? Va a ser negativo desde menos infinito hasta 0, positivo entre 0 y 3, y negativo después de 0. Por lo tanto, la solución buscada es menos infinito 0, unión 3, 0. ¿Cómo hubiéramos hecho si hubiéramos hecho la forma casi nada algebraica, que es fundamentalmente gráfica? Graficábamos la función menos x al cuadrado más 3x, que es una función conocida, es una parábola con las ramas para abajo, que tiene raíces en 0 y en 3, y entonces mirar esto como interpretado como funciones, lo que estamos haciendo es buscar para qué valores del dominio de esta función las imágenes son negativas, porque el x que está acá, está en el dominio de la función, y esto es la imagen de la función. Entonces, ¿dónde está el conjunto de x que tienen imágenes negativas? Están precisamente en los intervalos de menos infinito hasta 0 sin el 0 y desde 3 a infinito sin el 3. Es decir, que el conjunto de solución es el mismo y el esfuerzo es mínimo para resolverlo de esta manera. Había una pregunta asociada con este ejercicio que era cotas y extremos para este conjunto, y esto fue otra consulta que tuve. ¿Cómo sabemos las cotas y extremos de este conjunto? ¿Qué deberíamos tener para extremos? Me refiero a máximo y mínimo, ¿no? ¿Este conjunto tiene máximo y mínimo? ¿Tiene cotas superiores e inferiores? Lo que tenemos que pensar es que este es un conjunto, a pesar de la forma en que está escrito, porque está escrito como una unión de dos intervalos y está escrito así porque no podemos escribirlo de otra manera, este conjunto es un conjunto entero de números, es una sola unidad de números. Tenemos que pensar como si tuviéramos los números en una bolsa. De ahí adentro, ¿podemos sacar un número más grande que todos? ¿Podemos sacar un número más chico que todos? No, no podemos sacar un número más grande que todos y uno más chico que todos. ¿Podemos encerrar por arriba el conjunto de elementos de este conjunto? Es decir, ¿podemos encontrar un número que esté muy allá lejos a la derecha, que encierre por arriba los elementos de este conjunto? No. Entonces no tiene cotas superiores. ¿Podemos encontrar un número, por más lejos que esté a la izquierda, que encierre los elementos de este conjunto por abajo? No. Este conjunto no tiene ni cotas superiores
ni cotas inferiores, por lo tanto no tiene ni máximo, ni mínimo, ni cotas superiores, ni cotas inferiores, ni supremo, ni ínfimo.